Ok, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos Hola, a... profe. Buenas tardes. Déjame para compartir la pantalla. Ay, se me perdió esta. Bueno, vamos a proseguir hoy con el desarrollo del amplificador cascodo. Okay, ya conocemos el cascodo como un circuito, ¿verdad? Que es un del emisor común degenerado o el common source degenerado y que podemos ver como una mezcla, ¿verdad? Base común, emisor común o common gate, common source. Ahorita después vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? De eso, para que nos vaya quedando eso bien claro, pero no lo hemos analizado todavía como un amplificador. Hicimos un análisis intuitivo en la clase anterior a partir de esa aproximación del cascodo como un amplificador compuesto, pero lo vamos a hacer un poquito más formal sin hacer toda la derivación, porque hay un poquillo de álgebra, pero por lo menos dejarlo establecido y llevar a la respuesta final, para que ustedes, si lo quieren estudiar, digamos, ya con más detalle la derivación, está en el libro de la sala. Y bueno, para hacer eso, normalmente lo que vamos a necesitar es el lema, vamos a usar el lema de ganancia, que definimos en la clase anterior. Aquí está el lema de ganancia. Recuerden que el lema de ganancia pues, es simplemente una derivación extraída del teorema de Norton. Y como vamos a ver, van a ver ustedes, hay algunos ejercicios que por ahí van a poder hacer ustedes espero que estén haciendo, ¿verdad? en el libro del Razavi. Algunos se proponen, digamos, resolverlos por medio del método este método de utilizar el lema de ganancia. El problema es que tienen a ser un poquillo más complicados a la hora de la verdad, de lo que uno esperaría. Se complica más la historia, es más trabajo. A veces que calcular la ganancia directamente como lo hemos venido haciendo o aplicar las reglas intuitivas, pero para el caso por lo menos del cascodo nos facilita muy fácil entender por qué esta aplicación tiene la ganancia que tiene, porque este circuito transistorizado tiene la ganancia que tiene. Entonces, hicimos este análisis muy rápido, ¿verdad? Encontramos la ganancia intrínseca de un amplificador emisor común aplicando el lema. Bueno, entonces vamos a analizar ahora el cascodo desde esa perspectiva, pensando en el lema corriente-tensión. Conocemos ya la ganancia de este circuito, ¿verdad? Ya sabemos que la ganancia de este circuito, ¿verdad? La acabamos de derivar en la clase anterior, es menos Gm por RO, ¿verdad? No. Donde esto de acá es la transconductancia y esto de acá es la impedancia, ¿verdad? RA de mi circuito y bueno, el menos que es el menos, ¿verdad? Obviamente del lema. Entonces, una aplicación directa del lema nos conduce rápidamente a una ganancia que ya conocemos. ¿Qué sucede con este circuito que tenemos a la derecha? Bueno, estamos metiendo un transistor, estamos apilando una especie de transistor, no una especie de transistor, un transistor, estamos apilando un transistor encima del transistor de amplificación, ¿verdad? Bueno, acá no es tan intuitivo, digamos, el uso de la regla que hemos venido usando para encontrar la ganancia, digamos, de una manera rápida. Por eso es que preferimos aproximarnos a este circuito desde el lema de ganancia de voltaje. Pero más o menos yo debería esperar, ¿verdad? Yo debería esperar que la ganancia del circuito fuera parecida al, digamos, a la aproximación intuitiva que hemos usado. Entonces, recuerden que la aproximación intuitiva es R, en este caso, colector sobre la resistencia vista, ¿verdad? En el emisor. Entonces, es más o menos la regla intuitiva, ¿verdad? Que hemos diseñado y que me permitiría, por ejemplo, encontrar esta ganancia si la aplicáramos en este circuito. Bueno, en realidad, yo debería esperar algo similar en el sentido de que capaz lo que estoy haciendo a la hora de meter ese transistor encima del transistor de amplificación es nada más mejorando
esta resistencia o mejorar esta resistencia que yo tengo conectada en el nodo de salida del amplificador. Solo que ya el nodo de salida no va a ser el colector del transistor amplificador, sino que va a ser el colector del transistor que yo le conecto como cascodo a mi transistor amplificador. Entonces, en cierta manera, la regla sigue siendo la misma, pero para no enredarnos, vamos a aproximarnos más bien desde la perspectiva del lema de ganancia. ¿Ok? Es de esperar, eso sí, por esta aproximación y por el hecho de que yo sé que la resistencia vista hacia el colector de este transistor aumenta mucho, vimos que ese es el efecto que se tiene en la configuración de cascodo, que esta ganancia vaya a aumentar, porque es muy probable que esta R out del amplificador cascodo sea mucho mayor que la R out del amplificador emisor común, que está de acá. Porque ya lo vimos, ya lo demostramos. Entonces vamos a hacer primero un análisis rápido, sin considerar el VA de mi transistor de amplificación. Voy a suponer que para ese transistor de amplificación VA es infinito. Y voy a derivar rápidamente la expresión de ganancia para esta configuración. Lo voy a hacer en una hojilla por aparte. Que les quede más claro, porque aquí creo que debí haber dejado una diapositiva más para poder hacer las dos derivaciones juntas. Entonces vamos a tener un circuito de amplificación, vamos a acordarme, que va a ser de este estilo. Vamos a suponer que tenemos un amplificador cascodo, BJT. Este transistor Q2 tiene alguna polarización, pongámosle Q2. Y por acá tengo una señal de entrada VIN para mi Q1. Voy a suponer que VIN de ese transistor de Q1 también tiene un componente de polarización. Está bien, o sea, estamos seguros de que Q2 está conduciendo. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental. Lo otro que tenemos que capaz tomar en cuenta es recordar que la salida del amplificador cascodo, y esto es muy importante, está en el colector del transistor que está arriba. Ok, vean, ese es error típico en examen. No me falta quien me ponga la tensión de salida acá entre los dos transistores. Entonces tengan mucho cuidado con eso. El nodo de salida del amplificador cascodo es el colector del transistor que está apilado encima del transistor que recibe la señal de entrada. Acuérdense de este dibujito. Todo este cuadrito es el cascodo. ¿Okay? El transistor de entrada siempre es el que está más cerca del potencial de polarización. En el caso de un NPN, va a ser la tierra, ¿verdad? Si fuera un PNP, es el VDD. ¿Okay? Entonces, en este caso, el transistor que está más cerca del riel de alimentación es el de abajo. Por lo tanto, la entrada va por la base de ese transistor, o el gate si fuera un MOSFET, y la salida está en el colector del transistor que está encima de él. ¿Ok? En el caso de un NPN, en el caso de un BJT, el que está perdón, en el caso de un PNP, el que está debajo. ¿Ok? Hay que recordar eso. Nunca va a estar en el medio de los dos transistores. ¿Ok? Entonces ahora yo necesito encontrar la ganancia de este circuito y quiero aplicar el lema. Bueno, yo podría suponer lo siguiente. Si VA 1 tiende a infinito, yo puedo hacer un análisis, perdón, no sé qué hice ahí. Estoy pensando antes de la cuenta. Si VA tiende a infinito, qué mal. Voy a hacer el análisis de transconductancia de este circuito. ¿Cómo es el análisis de transconductancia de cortocircuito? Recuerden, es agarrar Vout y hacerlo cero. Entonces agarro Vout de mi transistor, lo pongo en una tierra en CA, recordando que Vout es el colector del transistor que está arriba,
Ok. Este es vout, ¿verdad? Este es el nodo vout. Lo estoy haciendo igual a 0. Recuerden que la regla, ¿verdad? Vout en pequeña señal se hace igual a 0. Obviamente esta fuente queda cortocircuitada, ¿verdad? Porque le estoy poniendo, si quieren la dibujan, pero la idea es que no la dibujen para que no se confundan, ¿verdad? La fuente corriente, recuerden, es una fuente de CC, entonces en principio no debería estar en el análisis, ¿verdad? Y aunque yo la dejara en el análisis, pues estaría cortocircuitada porque tengo sus dos nodos pegados a tierras en CA, ¿verdad? Pero igual, en principio, esta fuente no va, porque recuerden, es una fuente de CC. Entonces no va en el análisis en pequeña señal. Entonces, si yo sigo la definición, recuerden que la idea es, para encontrar la transconductancia de cortocircuito, yo necesito encontrar la relación V in, I out, corriente de salida, sobre tensión de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si beta es muy grande, recuerden, yo siempre puedo suponer que IC, entonces, en cualquier transistor es igual a IE, ¿verdad? Esta es la regla que siempre usamos para facilitarnos la existencia. Si beta es mucho mayor que 1, que eso es lo que siempre va a ocurrir en el caso de un circuito para amplificación, ¿verdad? Vamos a escoger transistores que tienen un beta muy grande. Si eso es así, entonces yo sé que la corriente que va por este colector y colector, en este transistor 1, va a ser igual a la corriente de colector del transistor 2, que es igual a I out, ¿verdad? Debido a esta suposición de que beta mucho mayor que 1. Ok. Aquí ya yo la clase pasada regalé 5 puntos, así que no lo voy a regalar otra vez, ¿verdad? Yo puedo encontrar una expresión entre IC1 y VIN, ¿verdad? Fue Marvin ayer que se ganó, no, Marvin se le ganó por la impedancia. Pero bueno, esta usted ya la conoce. IC, ¿verdad? La regla fundamental de pequeña señal abreviada es que la corriente, ¿verdad? En el colector de un transistor es su transconductancia intrínseca, ¿verdad? Y 1 por, ¿verdad? La tensión VP, y en este caso, recuerden, VP es esta tensión que está acá. Recuerden que muchas veces también a esta tensión le dicen V base emisor en minúsculas, es exactamente lo mismo, entonces cogen el nombre que quieran, es lo mismo. Y por lo tanto, yo puedo decir que esta corriente es igual a GM1 por Vin, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Vin, perdón, I out, porque aquí estoy sustituyendo, ¿verdad? IC por I out, sobre Vin es igual a GM1. Entonces, fíjense que en este caso, al igual que el emisor común, la ganancia del transistor, perdón, la transconductancia del transistor, perdón, del circuito completo, la ganancia de la transconductancia de cortocircuito del circuito completo, perdonen, estoy medio perdido, es igual a la transconductancia del transistor Q1. No debería sorprendernos porque, como hemos dicho ya en varias ocasiones, el amplificador cascado es en realidad una variación del emisor común degenerado. Entonces no debería extrañarme que ande por ahí, ¿verdad? La ganancia de la transconductancia y cortocircuito. Aunque luego vamos a ver que no es exactamente esa. Yo por ahora con este análisis puedo esperar lo mismo. Entonces yo puedo decir que la ganancia de mi circuito es igual a la menos transconductancia de cortocircuito por R out de mi amplificador. Esto ya lo tengo. Es igual a GM1. ¿Cuánto vale R out? A ver qué se quiere ganar el primer punto de hoy. 1 entre GM. A ver, no. Pero gracias por intentarlo. Fíjense dónde está el R out. Está bien.
Fíjense, perdón, capaz que vean que ROUT, voy a ponerles capaz porque tal vez yo fui, los traicioné, ¿verdad? ROUT es mirando en esta dirección, hacia la salida del amplificador. Vean que la salida está pegada a un colector. Ro. A ver, estuvo cerca, pero muy bien, gracias. Sigan, sigan, no importa. Vamos, vamos, no se rindan. Un punto gratis. 1 más GM por Ro por RE por paralelo RP más RO. Muy bien, bueno, la tiró muy complicada, pero ¿quién es? Perdón, es que no sé por qué no me está poniendo quién está hablando. Pablo. No, Pablo. Pablo, le doy un punto. Vean que esta resistencia ya la encontramos, ¿verdad? La resistencia del circuito cascodo, ¿verdad? O sea, este R-out de acá es lo que ya conocemos, ¿verdad? Del amplificador cascodo. No hay nada más que hacerlo, ¿verdad? No hay más que... esta fórmula tiene un error, por eso es que hay que sacarla en realidad de ahí, porque tiene un errorcillo. No, está bien, perdón. Pensé que la había pasado mal. No, la pasé bien. Recuerden que nosotros ya encontramos esta impedancia, la encontramos hace ratillo, ¿verdad? Por aquí andaba. ¿Dónde está la del MOSFET? ¿Se acuerdan? Hicimos este ejemplo, ¿verdad? Esa es la impedancia de característica, ¿verdad? Derivada de esta configuración. Ustedes la deben tener ya en un formulario, ¿verdad? La tienen que tener guardada en un formulario. Entonces, como ya la conozco, no la tengo que calcular. De hecho, una de las cosas más difíciles de aplicar el lema de ganancia de voltaje es calcular el REAU. El REAU es lo más complicado muchas veces. Entonces, vean que yo simplemente tengo que sustituir el ROUT acá, ¿verdad? Que ya conozco, que sería igual a RO1, que bueno, en realidad vamos a poner el GM primero. Bueno, vamos a ponerlo por ahí. Es que lo tiene al revés para que no se le confundan los RO, ¿verdad? RO1, GM1 por el paralelo, ¿verdad? Entre RO2 y RP. A ver, 2. Este es RO1, perdón. A ver. Acá sí, acá es donde estaba la inconsistencia que yo vi hasta ahora, hace un momento antes de darle la clase. Y que se me olvidó corregirles. Vean que en esta derivación, y de hecho el libro tiene ese error. Eso está mal. Es un errorcillo, pero a cualquiera se le cae, ¿verdad? Se me cae a mí, bueno, y también a veces a lo sabe, ¿verdad? Vean que en este cálculo Q1 está arriba, ¿verdad? Hasta ahora que lo estaba viendo, se me había olvidado y eso yo lo había visto. Lo que pasa es que yo nunca había dado el curso con diapositivas, siempre lo daba en pizarra y ya yo lo tenía corregido en las notas a mano, pero cuando lo estuve pasando se me olvidó que en este cálculo RO1 está aquí arriba, ¿verdad? Entonces hay que darle vuelta a la expresión acá, ¿verdad? Esto en realidad es R1, RO2, GM2 por R1, R1, RP2. Eso es porque fíjense que en el análisis que estamos haciendo acá, ¿verdad? Perdonen, aquí ya encuentro la diapositiva. Perdonen, lo de haber corregido y ahora lo voy a corregir. Ahí lo voy a anotar para que cuando estudien no se me confundan. Diapositiva 51. Vean que Q2 está arriba, no está abajo, ¿verdad? Entonces, hay que darle vuelta a la fórmula, ¿verdad? Esto sería menos GM1, ¿verdad? Por RO2 GM2, ¿ok? Por el paralelo, ¿verdad? De RO1 RP2.
Bueno, en realidad aquí lo único que está malo es esto, así que capaz que les quedaría más fácil se los corrijo acá, ¿no? Este R de acá es RO2. Y este GM es P2. Así que queda más bonito, ¿verdad? Entonces eso es lo que tengo que corregir. Y eso es nada más porque vean que los transistores están al revés, ¿verdad? Eso es todo. El problema, digamos, esto se ocurre en el BJT porque tenemos este paralelo, ¿verdad? Pero en el MOSFET eso no va a ocurrir, ahí no importa porque no hay ese paralelo RP2. Vean que ustedes tienen RP acá, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Vean que RP2 está conectado acá, ¿verdad? Por eso es que viene a parar aquí en paralelo con el R1. Ok. Listo. Entonces, eso, digamos, ya me dice cuál es la ganancia de mi amplificador. Bueno, dice, es exactamente la misma que derivamos intuitivamente, ¿se acuerdan? La clase anterior. O sea que nuestra intuición estuvo bien. Podemos analizar este circuito como un emisor común seguido de un base común. Pero ahora tenemos también una prueba extra derivada a partir de la aplicación del lema de ganancia de voltaje. No obstante, esto tiene una gran suposición. ¿Cuál es la suposición que estoy haciendo? Que por ahí podría traerse al traste todo. A ver si están despiertos. ¿Qué estoy suponiendo yo que no es cierto cuando hice este análisis? ¿O qué estoy dando yo, digamos, como una suposición de partida que puede ser que tal vez me afecte? Lo de que V1 va a infinito. Muy bien, Julio, le voy a dar un punto. Tú despierto. Exacto, ¿verdad? Eso no necesariamente es cierto, ¿verdad? Entonces, bueno, recuerden, a veces conviene cuestionarse un poquito las cosas, a ver si realmente eso es despreciable o no. Bueno, en principio generalmente uno va a suponer eso porque es más fácil el análisis, pero de alguna manera conviene en este caso verificar que eso es así. Vean que si yo supongo que, perdón, que VA no es infinito, yo tengo una corriente que se me va por aquí. Vean que I out es tal, o mejor dicho, la corriente de colector, ¿verdad? De que me genera el transistor se compone ahora de dos componentes, un componente I out y un componente que viene del paralelo a estas dos resistencias. O sea que en realidad yo tengo que tener cuidado porque formalmente esto podría no ser tan cierto. Entonces tengo que calcular la transconductancia verdadera de mi circuito. Sería conveniente que lo hiciera. Entonces eso lo podemos hacer mirando el circuito tal cual completo. Lo voy a hacer en una diapositiva nueva. Pensando en lo siguiente, recordando que tenemos el transistor de arriba cortocircuitado, ¿verdad? Este transistor tiene un RO2, puesto en paralelo. Vean que este transistor actúa como una fuente de corriente, ¿verdad? Entonces, la fuente de pequeña señal de este transistor no está actuando. En realidad, lo único que tengo es RO2, ¿verdad? Porque el transistor está conectado como una fuente de corriente. Entonces, solo me tengo que preocupar por su RO2. Pues me pierdan corriente. Y luego tengo el otro transistor, ¿ok? Donde lo tengo conectado como un circuito con señal, por lo tanto no puedo decir que la fuente de corriente esté, ¿verdad?, desactivada, donde tengo una corriente IC1 igual a GM1 por VI y una corriente que viene del paralelo que se me está produciendo entre RO1 y RP2. Recordando que esto es Q2 y Q1. Le vamos a poner
y fuga, ¿no? O sea, bueno, pongámosle una I1 así para que no sea, digamos, tan raro. Bueno, ¿cómo puedo ver yo la influencia de este circuito? Bueno, fíjense que en realidad lo que tengo ahí es un divisor de corriente, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo suponer es que I out es igual a IC1, suponer no, puedo aplicar el divisor de corriente, por la resistencia donde no voy, recuerden la regla, ¿verdad? RO1 paralelo RP2, que es la resistencia por donde no voy, sobre la suma de las dos resistencias que tengo en el divisor de corriente, ¿verdad? Que sería RO2, ¿verdad? Vean que yo puedo, en realidad, perdón, aquí estoy cometiendo un grave error, ¿verdad? Este transistor, ¿cómo está conectado? ¿Cómo se llama la configuración en que la base y el colector del transistor están cortocircuitados? A ver quién se gana ese punto. Cuando la base y un colector de un transistor están cortocircuitados, ¿cómo se llamaba esa conexión? Damos ahí, damos 10 segundos para que se les refresque la memoria. Este es un punto que no se pueden perder. No son base común. No. No. Como diodo. Muy bien, Marvin. You're in a row. Ok. On a roll, dicen en inglés, ¿no? Como diodo, recuerden, vean, siempre, vean, eso apréndanse de memoria. Igual si les olvida todo el resto de discretos, esto es algo como así, como para ahí, para cuando ustedes vayan a trabajar en algún lugar y jueguen ahí con, ahí pues, se vanaglorian un poquito sus conocimientos de electrónica, ¿verdad? Recuerden, si la base y el colector del transistor están cortocircuitados, recuerden, lo que yo estoy viendo acá es un diodo, ¿no? O sea, el transistor está conectado como diodo. Y cuando un transistor está conectado como diodo, esta impedancia en realidad es, le voy a dibujar acá para que se les vea más clara, igual a ¿cuánto? Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Siempre que está conectado como diodo, yo lo puedo ver como 1 sobre Gm del transistor, ¿verdad? Esto lo derivamos en activos. Paralelo RO2, si ustedes quieren ser muy, así, muy, digamos, digamos, muy puristas, así, muy perfeccionistas, pero en realidad normalmente ese paralelo es aproximadamente 1 sobre Gm2. Y lo que tienen aquí abajo es la fuente de corriente dependiente, que tiene Gm Wayne con el paralelo. Vean que por eso ayuda a redibujar, ¿verdad? Redibujar nos aclara la vida. RP2. Recordando que ese RP2 aparece porque RP2 está conectado aquí, ¿verdad? Entre la base y el emisor del transistor 2. Entonces ahí está RP2. Por eso es que viene, ¿verdad? Lo sacamos de acá y lo trasladamos acá. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya pueden ver el divisor, ¿verdad? Entonces, esto es paralelo. 1 sobre Gm2 más, perdonen, más RO1 paralelo RP2. Pero esto de acá es aproximadamente 1 sobre Gm, ¿no? Entonces, I out es igual a IC1, que es esta fuente, ¿verdad? Gm Wayne por RO1 paralelo RP2 sobre 1 sobre Gm2 más RO1 RP2. Entonces me queda así. Entonces vean que la transconductancia
ya no es exactamente lo que yo decía, ¿verdad? Queda como un divisor de transconductancia, ¿verdad? Va a ser un poquito menor de lo que esperábamos, ¿verdad? Y Auduvein es igual a GM1 por todo esto, ¿verdad? Pero normalmente si ustedes son, ¿verdad? Cuidadosos, ustedes, ¿verdad? Pues recuerden, ¿verdad? RP es beta por GM, perdón, beta sobre GM, y 1 sobre GM2 es una resistencia normalmente en las decenas de ohms. Entonces, en realidad, esto de acá es aproximadamente RO1 paralelo RI2, más lo voy a hacer aquí abajo para que les quede más claro, pero no es muy enredado. Esto es, a la hora de la verdad, aproximadamente R1 paralelo RI2 sobre R1 más, perdón, paralelo RI2. Entonces, y esto es 1, ¿no? Entonces, vean que en principio, sí, GM es aproximadamente GM1, siempre y cuando esto se cumpla, ¿verdad? Y esto se va a cumplir si GM RO mucho mayor que 1. Pero si esto no se cumple, no tenemos un amplificador. Entonces, mi suposición es correcta. Esta corriente que viene por acá, entonces, bueno, suposición mía no, ¿verdad? Del Wasabi. Esta corriente yo la puedo aproximar a 0. Y me quedo con la misma expresión que conocemos, que es esta de acá, corregida esos y estos dos términos. ¿Okay? R2 y GN2. ¿Ok? Que es lo que habíamos derivado ya con la aproximación anterior. ¿Ok? ¿Alguna duda? Hasta ahora, ¿lo vieron? Si se les olvida esto de acá, no se preocupen. Eso es solo la prueba de que yo puedo suponer esto de acá. Entonces, si se les olvida el otro, no es tan grave, ¿verdad? Es simplemente la prueba de que yo puedo suponer que el cascode, la transconductancia, el cortocircuito es igual a la transconductancia del transistor de señal, el transistor de abajo. ¿Okay? Lo que hicimos fue probar nada más que podemos usar esa aproximación. Si se les olvida, tranquilidad. Ok. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Podemos ver que si esto se cumple, que fue la ganancia que encontramos la vez pasada, entonces yo sí puedo mirar al amplificador cascodo como una configuración mezcla o compuesta entre una unidad emisor común y una unidad base común. Esto me produce una versión alternativa del transistor, perdón, del amplificador cascodo, que no la vamos a evaluar. No se las voy a decir nada más como para que les quede ahí de información, pero que en realidad es la que más se usa cuando uno hace circuitos integrados. ¿Okay? Que es lo que se conoce como el cascodo plegado. Es en realidad, ahora al final del curso, de la clase, les voy a tirar ahí una diapositiva de por ejemplo, la entrada típica de un amplificador diferencial moderno. Bueno, normalmente es el que se usa en los amplificadores operacionales comerciales. ¿Okay? Entonces, el cascodo plegado se aprovecha de esto y básicamente lo que hace es variar un poquito la topología para, básicamente lo que busca es que tengamos menos problemas de modo común a la hora de diseñar estos circuitos, porque recuerden que si yo empiezo a apilar transistor sobre transistor, sobre transistor, sobre transistor, pues ya yo tengo un rango máximo, ¿verdad? Que me da la fuente de polarización y eso puede hacer que no alcance a tener suficiente tensión para mantener a todos los transistores en la zona activa. Eso lo vamos a estudiar cuando pase el examen, cuando arranquemos con el amplificador diferencial. El modo común es algo que muchas veces hay que vigilarlo con mucho cuidado cuando tenemos muchos transistores apilados. Pero digamos, entonces yo puedo de alguna manera modificar este circuito de la siguiente forma. Puedo entonces decir, bueno, lo que voy a hacer es entrar por un transistor. Okay. Emisor, aquí estoy mal. Y
Voy a entrar con un transistor emisor común, pero voy a hacer que ese transistor sea un PNP. Nada más. Pero fíjese que voy a entrar por la base y voy a salir por el colector, o sea que este transistor, este circuito sigue siendo un emisor común, ¿verdad? Y luego lo voy a conectar con otra fuente por acá, con un amplificador emisor común NPN, y voy a poner otra fuente por acá. Entonces, en realidad esta fuente no hace falta, perdón, pero la vamos a dejar ahí. Bueno, vamos a quitar. Esta fuente no es obligatoria. Ok. Y vamos a salir por acá. Y aquí le voy a poner VB. Si ustedes se acuerdan, esta configuración es base común. ¿Ok? Y aquí tienen VA. Aunque parezca mentira, ¿verdad? Esta configuración se conoce como cascodo plegado. Algunos de ustedes me van a decir seguro, profe, usted me había dicho que los transistores no podían ser iguales, la. Hay un ejemplo de que esto es un amplificador, como el que les acabo de mencionar, que lo pueden encontrar en el ejercicio, estoy buscando, no lo vamos a probar acá, pero eso lo pueden ver en el ejercicio 920. Es en la figura 952, pero no veo cuál es el que... Cascade en Amplifier, 953. 952, sí. Es el ejercicio 9.19, donde ahí se demuestra, ¿verdad? De cierta manera que la impedancia, o sea, se demuestra, no, de cierta manera no se puede mostrar que la impedancia de salida de este circuito es exactamente la misma que tenemos acá. Y que la transconductancia es igual a la transconductancia del primer transistor. Por eso se le conoce como cascodo plegado, porque tiene la misma ganancia que el cascodo que hemos estado analizando, que en realidad tiene el nombre técnico de cascodo telescópico, que está encima de otro, pero donde lo que hacemos es como plegar el cascodo, por eso le dice plegado, lo tenemos como doblado, de manera que estamos usando transistores alternos, ¿no? Entonces aquí sí tenemos una variación de, digamos, de la regla que yo les di. Sin embargo, para yo no confundirlos, digamos, en el examen y esas cosas, ese no lo vamos a evaluar. Tranquilidad, quédense con la regla que yo les di. Pero se puede probar, ¿verdad? Si ustedes hacen el análisis de pequeña señal de que la impedancia característica de este y la transconductancia de cortocircuito es igual a la que tenemos aquí. Pero digamos que intuitivamente uno lo puede ver, ¿verdad? Estamos entrando por una etapa emisor común, solo que es PNP, y seguimos por una etapa base común, que es NPN. Si alguno de ustedes, digamos, tiene dudas de por qué esto funciona, recuerden que los modelos de pequeña señal del NPN y el PNP son idénticos, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo esto por su modelo de pequeña señal, termino con un circuito de pequeña señal igual a este. ¿Por qué? Porque esta fuente de corriente en análisis de pequeña señal desaparece. Entonces, a la hora de la verdad, cuando yo hago mi análisis de pequeña señal de corriente cortocircuito, o sea, agarro a este amigo y lo pego a tierra, ¿verdad? Este desaparece, este de aquí desaparece y este transistor tiene el mismo modelo de pequeña señal que utilizamos aquí o acá. Tiene el mismo modelo de pequeña señal. Por eso es que la ganancia da igual. Y por eso se utiliza, vamos a ver, por ahí les voy a tirar luego un ejemplo después. Pero bueno, esto es nada más una nota al pie, tranquilo, no lo vamos a evaluar el cascodo plegado, no lo vamos a poner en ejercicio con eso. Bueno, vamos bien de tiempo.
¿Qué pasa cuando yo tengo un circuito, digamos, cascodo NPN, pero tengo que generar la fuente corriente? Recuerden que la fuente corriente ideal no existe, ¿verdad? De alguna manera tengo que poner algún transistor como fuente corriente. Y bueno, vean que el problema de esto es que recuerden, ¿verdad? Si esta es una fuente corriente, el equivalente a esta fuente corriente es RO3, ¿verdad? Entonces, este RO3 me queda en paralelo con la resistencia a mi cascodo, ¿verdad? Esta es la resistencia de cascodo. Entonces, ya se trae el traste, ¿verdad? Todo lo que estábamos haciendo, porque estábamos tratando de levantar la impedancia de mi circuito, pero lo pusimos en paralelo con una impedancia que era muy baja. Recuerden, por ejemplo, en el caso anterior que hicimos de numérico, esta resistencia me daba 5 megaohmios, creo, andaba por ahí, ¿verdad? Y esta 333K. Entonces, si yo hago 333K en paralelo con 5 megaohmios, pues me va a quedar aproximadamente 300K. Entonces, todo lo que gané, lo perdí. Entonces, es necesario que la fuente de corriente de polarización también sea cascodo, inevitablemente. De nuevo, por eso es que muchas veces estos amplificadores empiezan a tener problemas de modo común, porque fíjense que ya estamos sumando varias tensiones colector-emisor, ¿verdad? Y esas tensiones, ¿verdad? Pues ya sabemos, ¿verdad? Que en un BJT tienen mínimos de, ¿no?, 200, 300 milivoltios. Entonces ya aquí yo tengo 200, más 200, más 200, más 200. Tengo 800 milivoltios de caída, ¿verdad? Solo para asegurar que esos transistores están todos en la zona activa. Si VSC es 1.8, fíjense que lo que me está quedando de excursión entonces para VOUT es un voltio, ¿verdad? O sea, voy a poder ir hasta arriba un máximo de 400 milivoltios. O sea, para arriba mi señal VOUT, lo máximo que va a poder llegar es a VSC menos 400 milivoltios. Y por abajo, lo máximo que va a poder caer son 400 milivoltios. Por esa limitación que tengo, ¿verdad? De las tensiones esto. Entonces, por eso es que ya en cursos más avanzados, por ejemplo en la Maschia, cuando hacemos diseño analógico, tenemos que buscar la estructura cascodo plegado, ¿okay?, la que se va a usar generalmente. Pero tranquilo, como les digo, eso es material extra. Pues vamos a hacer este par de ejemplos rápidamente para numéricamente tener esto claro, y así podemos pasar al MOSFET y hacer el amplificador cascodo. Entonces, hagamos el 9.10, porque la verdad que el 9.9 es algo muy parecido al que ya hicimos. Entonces vamos a hacer el 9.10. Tenemos, ¿verdad?, esta configuración y me dicen que tengo estas características del transistor. ¿Sí? Del NPN, y además vamos a añadir estas características a los transistores P. O sea, vamos a construir la fuente real. Entonces el 9,9 en realidad es este mismo circuito, solo que con una fuente corriente ideal. Es el 9,9. Entonces, en realidad es un problema de solo sustitución, no es así como muy complicado. En este circuito, digamos, la ganancia final que se obtiene, ahí ustedes lo pueden ver en el libro, es aproximadamente menos 12.600 voltios sobre voltios. Vean que es una ganancia gigantesca. Recuerden, estamos diciendo desde hace varias semanas, si no puedo tener linealidad en mi circuito, entonces quiero mucha ganancia. Bueno, 12.000 veces es una muy buena ganancia, son 80 decibeles, ¿verdad? Eso no está mal, ¿verdad? Esa es una muy buena ganancia. Entonces, vamos ahora a poner una fuente de verdad. Esta es una fuente de verdad de corriente. Obviamente, entonces tengo que tomar en cuenta las características de impedancia de mi circuito. Entonces, pensemos en lo siguiente. RON, vamos a dibujarlo aquí para que ustedes vean claro qué es lo que estoy haciendo. Con calma, tenemos que 15 minutos para el recreo, así que es suficiente para terminar el ejercicio. Yo tengo que encontrar Rout del circuito total, ¿no?
con sus respectivas tensiones de polarización y VI. V1, V2, V3, Q1, Q2, Q3 y Q4. Yo tengo que encontrar R out, ¿verdad? Recuerden, por el lema. Pero yo no me voy a complicar. Fíjense que R out en realidad sería igual al paralelo de la resistencia que yo vea para arriba, que la voy a llamar ROP, con la resistencia que yo vea para abajo, ¿no es cierto? Creo que es bastante directa, ¿verdad? Esa apreciación, ¿verdad? Puesto que ambos están junto acá, yo puedo ver esta resistencia total como el paralelo de la resistencia que veo hacia arriba en mi circuito con la resistencia que veo hacia abajo en mi circuito. Es bastante obvio. Recuerden, cuando yo digo la impedancia vista hacia un nodo, estoy suponiendo que el nodo que falta es tierra. Bueno, para el NMOS para el NPN es obvio, ¿verdad? Que es tierra. Y recuerden que en pequeña señal USC también es una tierra. Entonces, están pegadas en ese nodo esas dos resistencias y están pegadas en este nodo de acá. Por eso es que yo puedo ver este paralelo. ¿Okay? Puedo considerar ese paralelo. Entonces, lo único que necesito es calcular las distintas resistencias, ¿verdad? Entonces, podemos calcular el RON recordando la fórmula, ¿verdad? RON igual a GM2, RO2, por el paralelo de RO1, RP2. Vean que RO2 es igual a RO1 porque por ellos va a ir la misma corriente de polarización. Fíjense que por todo el circuito va la misma IC. Recuerden que estamos suponiendo beta mucho mayor que 1, ¿verdad? Para que esto se cumpla. ¿Qué sería igual entonces? Eso sería igual a VA sobre IC. VA para los transistores N nos dijeron es 5 y C son 100 microamperios. Esto da 50 kiloohmios. Y en el caso de, a la pucha, en el caso de, está viendo internet, estoy en el TEC, no problema. Bueno, en el caso de RP, ¿verdad? Ok, RP2 es igual a beta sobre GM2, que sería igual a 100 IC sobre beta, ¿verdad? Es IC sobre BT, ¿verdad? Es GM, así que sería 100 microamperios sobre 26 milivoltios y esto da 26K. Sí, 26K. Entonces, este paralelo de aquí es 50 con 26K. Entonces sería igual, R1 sería igual a GM2, que sería igual IC sobre BT. Perdonen. 100 microamperios sobre 26 milivoltios por RO2, que es 50K, por el paralelo entre 50K y 26K, y esto da 3,27 megaohms. Por el mismo proceso, podemos calcular el ROP, no lo voy a hacer, exactamente el mismo análisis numérico, y me dice que ROP es un poquito más baja, es 1,07 megaohms. ¿Por qué? Bueno, porque noten que VAP es 4, ¿verdad? No es 5. Entonces, primero que todo, mi VAP es más bajo. VAN es 5 voltios, VAP es 4. Y eso obviamente hace que disminuya RO, ¿verdad? Las RO van a disminuir. Y además le están diciendo que beta es 50. Es la mitad del beta del N, ¿verdad? Los N tienen un beta de 100. Los beta P 50. Recuerden que la diferencia del beta se debía a la movilidad, ¿verdad? También, eso lo estudiamos con los activos.
Ok. Entonces, si yo hago el paralelo de RON y ROP, esto me da no, perdón, el paralelo es el que me aquí cometí un error, perdón, 1,7 megaohmios. Esto es por pasarle la carrera aquí. El ROP era un poco más alto que esto. Bueno, esto en realidad Razavi lo acomodó para que le diera, ¿verdad? Aproximadamente lo mismo que el de arriba. Esto da, el ROP da 1,6 megaohmios. Entonces, cuando ustedes hacen el paralelo de 1,6 megaohmios, paralelo 3,7 megaohmios, les da 1,07 megaohmios. Y la ganancia entonces del amplificador ahora va a ser igual a GM1, eso no varía, ¿verdad? Menos, pero pongámosle la valor absoluto. GM1 por ROut. Y GM1, ¿verdad? Es semiamperios sobre 26 milivoltios por 1,07 megaohmios. Y terminan con una ganancia que es 4136 voltios sobre voltio. Vean que no es tan maravillosa, ¿verdad? Perdimos 20 decibeles, pasamos de 80 decibeles a 60 decibeles, ¿verdad? Pasamos de 12.000 a 4.000, perdimos ahí un orden de magnitud, disminuyó 3 veces, pero igual es una ganancia muy grande, ¿verdad? Fíjese que para una sola etapa tenemos una ganancia de 60 decibeles, ¿verdad? 60 y pico, que son 4.136 de ganancia. Entonces, queda claro, ¿verdad? Que para que el amplificador siga teniendo muy buena ganancia es necesario conectar una etapa cascodo como fuente de corriente para polarizar a mi amplificador. Entonces, el amplificador cascodo, que es este de acá, que sería el amplificador, necesita de polarización una fuente cascodo. El amplificador cascodo necesita una fuente cascodo. Ahora, lo que sigue va a ser muy rápido. Simplemente vamos entonces a aplicar lo que vimos para el cascodo MOSFET, pero vamos a hacer muy rápido porque en realidad son las mismas fórmulas, que lo único que va a desaparecer, fíjense, es el RPI. Pero eso lo vamos a hacer que después de que vengamos. Entonces nos vemos en unos 5 minutos, 8 minutos, digamos. Nos vemos a las 14 horas y 1 minuto. Ok, vamos a parar unos minutos.
Ok, vamos de vuelta. Vamos entonces a terminar el tema de cascodos y dar la introducción al siguiente tema, que sería espejos de corriente. En realidad lo que vamos a hacer con el cascodo MOSFET es muy rápido porque no vale la pena que nos detengamos en tanto detalle y analizando el BJT como lo hemos hecho. No hace falta, ¿verdad?, probar de nuevo ni el lema, ni encontrar que la transconductancia equivalente de este circuito de cortocircuito, la transconductancia y cortocircuito de este amplificador es igual a la transconductancia del transistor, o por lo menos aproximadamente, ¿verdad?, del transistor de señal. Ya conocemos Rout, ¿verdad? Ya sabemos también su fórmula, que es esta la expresión, digamos, más larga, ¿verdad? Normalmente, como les digo, uno se acuerda solo de la expresión resumida, que es la que ustedes tienen que usar para el examen y para los ejercicios que tienen que hacer, no tienen que usar la expresión completa. Por lo tanto, es fácil, ¿verdad?, digamos, derivar del cascodo MOSFET su ganancia equivalente. Vean que la única diferencia, ¿verdad?, es que este transistor no tiene en paralelo un RP, porque recuerden, RP en el transistor MOS es infinito, ¿verdad? Entonces, si yo considero este RP acá, en realidad este RP tiende a infinito porque beta del MOSFET es infinito. Así que las fórmulas son exactamente las mismas. No hace falta derivarlas de nuevo. Se puede probar igual que en el caso del BJT, ¿verdad?, que el divisor de corriente que hay acá debido a RO1 no afecta la transconductancia si final de cortocircuito si GM RO mucho mayor que 1, que fue lo que hicimos para el BJT, eso es exactamente lo mismo. Así que nos podemos quedar con esa versión de amplificador con las ecuaciones, simplemente extrapolándolas del BJT. En la versión mejorada, de igual manera, tenemos que considerar que la fuente de corriente tiene que ser, ¿verdad?, una fuente cascodo, en este caso con transistores PMOS. Se aplica el mismo concepto de lo que hicimos ahora para el ejercicio anterior. La resistencia de salida del amplificador es simplemente el paralelo entre la resistencia mirando hacia los transistores P arriba con la resistencia mirando hacia los transistores NMOS abajo. Con las fórmulas que ya conocimos, las pueden poner en el formulario, deberían estar en el formulario, ¿verdad? De nuevo, el problema que tenemos, ¿verdad?, es que necesitamos respetar, ¿verdad?, las tensiones de saturación de todos estos transistores. Y eso puede ser un problema, ¿verdad? Por eso es que, como les decía, cuando tengo limitaciones de VDD, cuando VDD empieza a ser muy bajo, aquí están estas dos, es muy probable que yo opte por una versión cascodo plegado de este tipo de amplificador, que en este curso de nuevo les recuerdo, no la vamos a evaluar. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Estos ejemplos yo se los voy a subir a lo largo del transcurso de la semana, resueltos en el T-Spice. Ahí ya voy casi terminando, para que los puedan simular también y verificar y de una vez vayan practicando un poco más con el T-Spice. Tenemos este ejemplo, ¿verdad? El 911. Vean que yo estoy variando un poquito los ejemplos. Estoy utilizando los datos del proceso de punto 5, que de hecho fue el proceso que usamos, ¿verdad?, en activos, para poder simular en el T-Spice con un proceso más real, ¿verdad? Entonces, vamos a variar un poquito también los tamaños y las corrientes y las tensiones. Yo los invito a que lo resuelvan también como lo resuelve Razavi, ¿verdad? O sea, practiquen. La idea de resolverlo con estos números variados, como les digo, es simplemente para poderlo simular después de una manera un poco más realista, ¿verdad? Entonces vamos a generar el circuito. ¿Ok? Me están pidiendo en el problema encontrar la ganancia de salida de este amplificador. ¿Ok? Este lo voy a hacer un poquito más lento porque yo sé que a veces el MOSFET se complica un poco más porque tenemos una variable extra, ¿verdad?
en el medio para calcular GM, ¿verdad? Recuerden que GM en el transistor MOSFET depende no solo de el tamaño del transistor, o mejor dicho, no solo de la corriente, sino del tamaño del transistor, ¿verdad? Entonces tenemos estas dos variables, ¿verdad? Que hacen que sea un poquito más complicado obtener el GM. Entonces lo vamos a hacer con un poco más de calma. Me están diciendo que la corriente, digamos, de polarización es de 100 microamperios. ¿Ok? Y tengo estos valores de de modulación de canal, tanto para el transistor N como el transistor P. Esos son sacados de la hoja de datos que yo les di, fundamental para cálculos a mano, que también está en el sitio, ¿verdad? Del TEC Digital. Entonces yo puedo calcular RO, ¿verdad? De una vez para todos los transistores. Va a ser la misma, ¿verdad? Todos los transistores suponemos que son del mismo proceso, ¿verdad? Todos tienen la misma, el mismo factor de modulación de canal y ID es constante a lo largo de todos, ¿verdad? Suponemos que tenemos la misma corriente de polarización dada por esta fuente corriente que tenemos acá arriba. Así que yo puedo suponer que RO, ¿verdad? Para todos es igual a lambda, 1 sobre lambda ID, que sería igual a 1 sobre 0.03 sobre voltio, ¿verdad? Por 100 microamperios. Y esto da 300 y pico de K. ¿Cuánto es que esto? 333K. O sea que ya tenemos una buena impedancia, ¿verdad? Característica de los transistores. La transconductancia la podemos calcular, ¿verdad? Porque tengo los tamaños de los transistores. Fíjese que la transconductancia necesito siempre la transconductancia de los transistores que están apilando, ¿verdad? Que están encima del transistor de señal por la relación de resistencia de salida, ¿verdad? Así que ROP va a ser igual a GM3 RO3 por RO4 y RON, ahora simplemente aplicando la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? GM2, RO2, RO1, ¿verdad? Es esta fórmula de aquí arriba, ¿verdad? ¿Ok? Y lo que necesito es la transconductancia entonces de esos dos transistores. GM3 es igual a la raíz de 2 veces K'. Estamos con un P, así que sería K'P W sobre L P por ID. Sería igual a raíz de 2 por, según los datos del libro, son Kp 26,5. Bueno, los datos que yo les di más bien, que son los datos de proceso que usamos para este curso, el cuadrado, por W sobre LP, que es 30. Está acá, ¿verdad? Dado en la especificación. Normalmente ustedes no les dan eso, ¿verdad? Supone que ustedes lo tienen que diseñar, pero bueno, esto es un ejercicio de arranque, ¿verdad? Por la corriente de polarización, y eso nos da 399 microsegundos. De la misma manera puedo calcular GM1. Vean que voy a suponer que los dos transistores son iguales, y de hecho sí son iguales, ¿verdad? El transistor 1 y el transistor 2 son iguales de tamaño. Eso es muy típico, aunque no necesariamente es obligatorio. GM1 es igual a GM2, ¿verdad? Es igual a la raíz de 2kn', W sobre Ln, y D. Y esto da, para no meter todos los números, 393. Imposible, da muy parecido, ¿no? Da muy parecido porque fíjense que estamos ajustando las movilidades, ¿verdad? Fíjense que, como siempre, ¿verdad? La ganancia del P es aproximadamente 1/3 de la ganancia del N, como estudiamos en activos. Entonces yo ajusto eso haciendo que el transistor P sea 3 veces más ancho que el transistor N,
para asegurar que su ganancia o su resistencia canal equivalente también, como lo vimos en el modelo digital, sea muy parecido, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Por eso es que los P siempre son entre 2 y 3 veces más grandes o más anchos, ¿verdad?, que los transistores N. Entonces, para compensar el hecho de que la movilidad o la ganancia, en este caso, porque sería la ganancia intrínseca del transistor, sea 1/3 de la ganancia. Ok, bueno, pero recuerden que eso es mu por C Oxford, ¿no? Entonces, obviamente, eso está relacionado con la movilidad de los portadores. Entonces, si es así, ya yo puedo nada más ahora que sustituir estos dos valores acá, ¿verdad? RO y las respectivas transconductancias. Y entonces rápidamente yo determino que ROP es 44,3 megaohmios. RON es simplemente sustituyendo 43,6 megaohmios. GM1, ya vimos que es esta de acá, y entonces la ganancia de mi amplificador es igual a menos 393 microsiemens por 44,3 megaohmios paralelo 43,6 megaohmios. O sea, básicamente me van a quedar un 22 megas ahí, ¿verdad? Y eso da una ganancia aproximada de menos 8.640 voltios sobre voltios. Ven que tiene una ganancia también muy alta, cerca de los 60 decibeles, un poquito, no, 60 decibeles, sí, porque tiene 3 órdenes de magnitud. Con una corriente relativamente pequeña, ¿verdad? 100 microamperios. Puede ser un amplificador con una muy buena ganancia. Yo les voy a ir subiendo los SPICE para que lo verifiquen eso, para que vean cómo no va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿verdad?, que aquí no estamos considerando el efecto alfa, ¿verdad?, de que en realidad este K' da dividido sobre alfa, ¿verdad?, que es 1.5, ¿verdad? Y bueno, y hay algunas otras aproximaciones, pero la ganancia nos va dando, ¿verdad?, más o menos en la simulación exacta, no exacta, pero muy parecida a lo que estimamos con los cálculos. Bueno, para terminar, un ejemplo de un cascodo plegado PMOS. Esto, tranquilidad, es solo un ejemplo. Aquí tenemos la etapa de entrada de un operacional PMOS, ¿ok? PMOS porque la entrada del amplificador es un amplificador diferencial PMOS. Vean que lo que tenemos acá es más o menos la configuración que les mostré, ¿verdad? Tenemos una corriente, esta es una fuente de corriente de polarización, ¿ok? Esto no es más ni menos que una fuente de corriente. Este es un amplificador diferencial, así que eso lo vamos a ver más adelante, cuando pasemos el examen. En realidad, el amplificador diferencial, vamos a ver que son simplemente dos amplificadores de emisor común o common source en paralelo, es lo que son. Por eso ven que los dos transistores están como en contrafase. O sea que en realidad lo que tengo acá es, a ambos lados de este nodo tengo un common source. Entonces tengo esta fuente de corriente polarizando este amplificador diferencial. Esta fuente de corriente no hace falta para cuando no tenemos el amplificador diferencial, por eso es que yo la puse al principio y luego la quité en el dibujo anterior, pero el amplificador diferencial sí hace falta. Entonces tengo un common source que viene por aquí. Esto es otra fuente de corriente. ¿Okay? Esto también es lo que se conoce como una fuente de corriente cascodo, que la vamos a ver por ahí el miércoles. Lo que pasa es que es cascodo de bajo voltaje, pero eso es un truco que no hace falta que ustedes entiendan ahora. Y estamos entrando, ¿verdad? La señal viene por acá y entra por un source de este transistor, o sea que este es el transistor common gate. ¿Ok? Lo que pasa es que, como les digo, esto está conectado como una especie de espejo, pero eso lo vamos a ver. Esto en realidad es una fuente de corriente conectada como carga activa, que la vamos a ver cuando veamos el amplificador diferencial. Y la salida del operacional está acá. O sea, este circuito es equivalente a un amplificador operacional, como los que ustedes vieron en CC, ¿okay?, que tiene una entrada diferencial con transistores PMOS. Tiene la ventaja que tienen impedancia infinita de entrada. Por eso es que podemos aplicar el concepto de tierra virtual, como lo vamos a estudiar más adelante, ustedes ya lo conocen en CC. Y es un amplificador que tiene una ganancia muy grande, porque si este circuito está bien diseñado con cascodos de este estilo,
tenemos ganancias en el orden de 60, 70 decibeles, ¿ok? Que pues ya son ganancias bastante grandes, ¿verdad? 60, 80 decibeles por ahí, ¿ok? Recuerden, 20 es 10, 100 es 100, 1000, 60 es 1000 y 80 es 10,000. Entonces andan por ahí, digamos, las ganancias del amplificador. Entonces es muy práctico, ¿verdad? Es un casco plegado, pero aunque se vea medio complicado, ya en realidad ustedes van entendiendo, ¿verdad? Un poquito de lo que estamos diseñando en estamos aprendiendo en este curso. También son fuentes de corriente, ¿verdad? Yo sé que son fuentes de corriente porque las tensiones aplicadas a sus gates están fijas. Eso es lo que me dice que estas son fuentes de corriente. Y las únicas que están actuando como amplificadores son esos transistores porque son los únicos que tienen, ¿verdad? Entradas que no son fuentes en CC, ¿verdad? Entonces estos dos son common source y estos dos son common gates porque tenemos una entrada, en este caso por el source, y una salida por el drain. Bueno, el problema ahora es, usted me dice, sí, profe, usted entiende que esos son fuentes de corrientes, ok. ¿Cómo genera usted esos VBías? ¿Verdad? Esa podría ser una pregunta, de hecho, debería ser la pregunta que ustedes me dicen. Profe, ya sí, está muy bien, yo le creo que esos son fuentes de corriente, de hecho ya lo demostramos, no tienen que creer, ya lo vimos, ¿no? Son fuentes de corriente cascodo, ok. ¿Cómo las construye? ¿Dónde usted obtiene VBías 1, VBías 2, VBías 3? ¿Verdad? Bueno, esto es medio obvio cómo lo obtengo, ¿verdad? Y de hecho ahí viene el truco que vamos a utilizar para construir las polarizaciones que necesitamos para que esas fuentes de corriente. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, vamos a dar la introducción a lo que se conoce como el concepto de espejo o copiador de fuente de corriente. Normalmente, en cualquier circuito electrónico analógico que yo voy a diseñar o que voy a usar, tengo una fuente de corriente de referencia. Esa fuente de corriente de referencia se conoce como referencia dorada. Es una fuente muy exacta, que de hecho es muy probable que sea inmune a variaciones en VCC. No, digamos, si hay ruido en la alimentación, la fuente va a ser independiente, no se va a ver afectada por eso. Es muy común que también esta IREF sea independiente de variaciones en temperaturas, o sea, hace con fuentes que se conocen de bandgap, que aprovechan, digamos, las diferencias de bandgap. ¿Se acuerdan el bandgap que había en las bandas energéticas de los transistores, verdad? Jugando con las diferencias, los distintos tamaños, ¿verdad? De esa banda prohibida en distintos semiconductores, particularmente entre la diferencia que hay entre los transistores BJT y los transistores MOSFET, entre esos distintos bandgaps, se pueden construir fuentes de corriente que compensan en temperatura. Bueno, en realidad el bandgap es distinto, perdón, ahí me estoy metiendo una mentira grandísima. Si se usan silicio, tienen el mismo bandgap. Lo que pasa es que los dispositivos, digamos, construidos con estos materiales con silicio MOSFET, tienen coeficientes de temperatura que son distintos a los coeficientes de temperatura que tenemos con transistores de BJT. Cuando vimos activos no lo vimos mucho eso, pero lo hablamos por encima, ¿verdad? Los transistores BJT tienden a tener coeficientes positivos, o sea, si el transistor se calienta, tiende a conducir más, ¿ok? Y eso es fácilmente, ¿verdad? Demostrable solo fijándose en esta ecuación, ¿verdad? Si la temperatura aumenta, Φt aumenta, ¿verdad? Y entonces eso puede afectar, digamos, la transconductancia. Y bueno, generalmente eso va a hacer que haya variaciones. Cuando los circuitos se construyen de cierta manera, esas variaciones tienden a ser positivas, ¿verdad? O sea, tienden a haber como aumentos en corriente, ¿verdad? Debido a la dependencia de la temperatura, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos más portadores, ¿verdad? Entonces el beta aumenta, bueno, el Gm aquí en realidad va a bajar, pero el beta es directamente proporcional a Φt o a la temperatura. Entonces, digamos que todo eso se compensa y a la hora de la verdad, digamos, los transistores de JT tienden a conducir más corriente cuando aumenta la temperatura. Mientras que los MOSFET, al revés. Los MOSFET, vimos, tienen un problema, ¿verdad?
La curva, eso lo hicimos también en, digamos, hicimos en activos. Cuando yo mido VGS contra ID, la curva se empieza a acostar, digamos, si la temperatura aumenta, el transistor empieza a hacer algo así. Su curva aumenta. Si la temperatura aumenta. Entonces empezamos a tener menos corriente de saturación o de, ¿verdad? Pero empezamos a tener más corriente de fuga. Entonces es más difícil apagar el transistor y cuando lo enciendo, tiendo a tener corrientes más bajas. Entonces digamos que ese es un problema, ¿no? Para tener las mismas corrientes, fíjense que para tener la misma corriente acá, en distintas temperaturas, normalmente necesito un VGS más alto en el MOS. Entonces en el MOS, ¿no? Es el BJT aquí arriba. En el MOS, el efecto de dependencia de la corriente en función de la temperatura es negativo, mientras que en el BJT ese efecto global es positivo. Pues normalmente uno tiene que jugar, ¿verdad? Construir fuentes que se conocen como de Vanguard, que juegan con estos efectos, para asegurar que tenga una fuente que es independiente de la temperatura y que es independiente también de la variación de tensión. Okay. Bueno, toda esta hablada, que en realidad forma parte de un tema completo en el curso de maestría de diseño analógico, hace que sea muy caro, ¿verdad? Tener esta fuente de referencia. Entonces yo no puedo estar teniendo fuentes de referencia para todas las fuentes de corriente que yo necesito. Yo tengo que de alguna manera copiar muestras, sacar una muestra de esa fuente de corriente ideal y llevarla por el resto del circuito. ¿Ok? No me queda otra. Entonces, en este curso no vamos a estudiar cómo se construye esto. Ustedes supongan que se los dan. De hecho, es propiedad intelectual. Muchas veces las mismas foundries se lo dan a uno. O lo venden los chips. Vamos a suponer que tenemos esta fuente de referencia y lo que necesitamos es ver cómo la duplicamos en otros lugares. Y eso lo vamos a hacer a través de lo que se conoce como espejos de corriente. O sea, una especie de dispositivo que me va a copiar la corriente de referencia. Pensemos en el BJT. Lo que yo necesito entonces, vamos a hacerlo por acá, es un circuito que de alguna manera, bueno, podemos hacerlo aquí, me traslade o me convierta esta corriente de referencia en una copia. Yo sé que mi espejo, mi fuente corriente es simplemente un transistor polarizado en la base, ¿verdad? Lo hemos dicho hasta ahora, con una tensión fija. ¿Cómo genero esta tensión V base emisor? Lo que yo necesito es generar esta tensión V base emisor, que sea fija, para que esta corriente de acá sea de alguna manera una copia de IDEF. Si lo pensamos intuitivamente, ustedes saben que este circuito produce una función exponencial, ¿verdad? Ustedes saben que IC, o en este caso ICOPY, en este circuito, es igual a IS del transistor 1 por la exponencial de V base emisor y T, ¿verdad? Lo conocemos desde el semestre anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que en cierta manera yo necesito un circuito que me construya la función complemento de esto. La función logaritmo. Si yo tengo un circuito que me saca el logaritmo de la corriente de referencia y me produce V base emisor y luego a ese circuito le aplico una exponencial, estoy eliminando el efecto de ambos dos, digamos de los dos transistores, ¿verdad? De ambos circuitos. Sí, obviamente hay alguna relación entre las características físicas de ellos. Bueno, pues yo sé que existe un dispositivo que me hace precisamente eso. Ustedes saben muy bien. Se llama también transistor BJT, porque ustedes pueden probar que en un transistor BJT la tensión base emisor es igual a phi t logaritmo natural de IC sobre IS, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo generar este V base emisor con un transistor conectado de esta manera, como diodo. Es lo único que necesito.
Por lo tanto, mi corriente, mi espejo de corriente es simplemente la mezcla de los dos circuitos. Un transistor conectado como diodo que comparte la base con un transistor conectado como base de corriente. Fíjese que los dos transistores tienen la misma tensión V base. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, que es probable que ambos transistores capaz tienen distintas ICs y S. Entonces, por ejemplo, lo que puede pasar acá es que, perdón, de acá sea IC y S2. ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes simplemente, pues lo único que tienen que hacer, ¿verdad? Es aquí, sustituir esto acá, ¿verdad? Aquí lo que tienen es un copy es igual a IS1 por la exponencial, voy a ponerlo así, de phi t, ¿verdad? Logaritmo natural de IC sobre 10. Digamos si somos formalmente. Entonces, ahora lo único que yo necesito... Ah, perdón. A ver. Okay, sí. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo más fácil porque si no, para no enredarnos mucho. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo en una página en blanco. Entonces, para que vean el espejo pues, más sencillo. Entonces, bueno, tenemos este circuito, ¿verdad? Vamos a dibujarlo aquí. Tengo mi copia. Vamos a despreciar la corriente de base, eso sí, vamos a hacer una trampa. Vamos a suponer que la corriente de base es 0. Es una trampa que luego tenemos que corregir, ¿no? Entonces tengo una tensión Vx acá. ¿Ok? Tengo aquí un Qref y aquí tengo Q1. Ok. Entonces, yo puedo decir que Vx, ¿verdad? Es igual a phi t logaritmo natural de Iref, ¿verdad? Sobre IS ref. ¿Ok? Y ahora yo también puedo decir, ¿verdad? Que esto de acá es igual a la tensión que está viendo ese transistor acá, ¿verdad? Eso es, Vx es V base emisor del transistor 2. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿verdad? Que la corriente, digamos, puedo aplicar, digamos, la exponencial, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, y copy, ¿verdad? Copy es igual a IS1 por la exponencial de Vx sobre perdón, t sobre por logaritmo natural de Iref sobre ISRF, qué mal que estoy dibujando ahí, perdón, estoy viendo. Y todo esto está dividido sobre phi t, ¿verdad? Porque la regla, ¿verdad? Es IS por la exponencial de V base emisor, que sería todo esto, ¿verdad? Vx sobre phi t. Se me van los phi t's, ¿verdad? Y entonces lo que me queda es la exponencial de un logaritmo que se eliminan a sí mismo, y entonces aquí lo que me queda es IS1 sobre ISRF por I
ref. O sea, que mi transistor Q1 me va a copiar una corriente y ref simplemente escalada por la relación que tengo entre las corrientes de saturación en reversa de los dos. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿No? Si los dos transistores son iguales, pues esto sería igual y la copia sería perfecta, ¿no? Que normalmente lo que vamos a buscar, vamos a tratar de que estos dos transistores sean iguales o sean variaciones del mismo transistor, de la misma tecnología, para asegurar que la copia sea muy buena. Por lo tanto, digamos, el circuito funciona como lo que yo busco, como un copiador de corriente, donde la escalado, ¿verdad? La única diferencia va a ser este factor, que yo voy a tratar de controlar para mi beneficio. ¿Por qué? Alguno de ustedes me preguntará, ¿por qué es necesario conectar esto como un diodo? Bueno, porque si yo no lo conecto como un diodo, me queda sin definir la tensión en este nodo de acá, ¿verdad? Vean que si yo lo conecto de esta manera, tengo, no hay una ruta de corriente continua para la corriente de base, ¿verdad? Porque fíjate que yo estoy, cuando hice mi análisis, no consideré la corriente de base y eso es un problema, ¿no? Entonces yo tengo que de alguna manera darle un paso a esa corriente o lo puedo ver de una manera alternativa, tengo que definir una tensión en CC, tengo que definir ese punto porque no está bien definido en CC, es un problema muy común en diseño analógico, ¿no? De alguna manera yo tengo que asegurar que todos mis nodos tienen bien definido en corriente continua su valor de tensión. Entonces, si yo pongo una fuente, esto yo lo podría hacer de esta manera, ¿verdad? De una manera que podríamos decir, bueno, pero pongo una fuente aquí para definir la tensión en este nodo. El problema es que ya, entonces, no se va a cumplir que IREF igual a ICOPY, porque ICOPY va a ser, ¿verdad? Adivinen, va a ser IS1 por la exponencial de V base Vx, ¿verdad? Sobre phi, ¿verdad? Entonces, si pongo una tensión acá, no se me va a cumplir la copia corriente, ¿verdad? Entonces, eso tampoco sirve. Entonces, por eso es que tenemos que poner este transistor como diodo, para que el copiador funcione de manera correcta. Ahora, ¿cómo me aseguro yo que tengo, por ejemplo, una copia exacta de corriente? Bueno, una copia exacta es Qref igual a Q1. Si yo tengo Qref igual a Q1, este término de aquí vale 1. Entonces aquí tengo una copia exacta. Pero ¿qué pasa si yo quiero copias distintas? Por ejemplo, quiero que iCopy sea más grande que iRef. Bueno, tengo que hacer que IS sea más grande. Recuerden, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Pero IS en un transistor, ¿verdad? Era proporcional al área del emisor. Recuerden, de activo. No voy a poner toda la fórmula. Recuerden que andaba por ahí. Bueno, era función del dopado y no sé qué, más la constante, por la constante de Einstein. ¿Se acuerdan? Todo la ecuación que usábamos. Pero en principio, digamos, se puede decir, ¿verdad? Que el área de emisor es la que determina la corriente de saturación, es directamente proporcional. Entonces yo podría hacer que Q y copy, perdón, fuera, ay, siempre se me olvida que no tengo que hacer eso, perdón. Puedo tener una Mac. Que Q1 sea más grande, si yo necesito que iCopy sea mayor que iRef, entonces lo que necesito hacer es que el área del emisor del transistor 1 sea mayor que el área del emisor del transistor de referencia. Pero bueno, eso significa que tengo que ir a comprar el transistor o diseñarlo de esa manera. Eso normalmente no es muy práctico, sobre todo en BJT, como vamos a ver en MOSFET, eso no es problema, pero en BJT no es muy fácil hacer eso. Entonces, normalmente lo que yo hago es utilizar arreglos serie paralelo. ¿Ok? Perdón, arreglos paralelos. Si yo necesito que iCopy sea 3 veces iRef,
Lo que puedo hacer es agarrar 3 transistores iguales, Q1 igual a Q2 igual a Q3, que sean iguales los 3 a Qref. Esta rayita de acá lo que quiere decir es que todas las bases están conectadas por aquellos si se extrañan un poco, ¿verdad? Esta raya quiere decir que las bases de todos los transistores están conectadas al mismo nodo, o sea, todas están viendo exactamente el mismo Vx. Si todas están viendo el mismo Vx, para todas, ¿verdad? Va a existir la misma corriente de copia, que va a respetar la ley, ¿verdad? Y copy igual a IS por la exponencial de Vx y t. Entonces, si tengo 3 corrientes, ¿verdad? Y necesito zoom, que sean, entonces lo que tengo que hacer es poner 3 transistores y los cortocircuito. Los cortocircuito el colector, ¿verdad? Y ahí tengo la corriente que yo necesito. Donde cada uno, ¿verdad? Tiene esta relación, pero si yo me aseguro que estos 3 transistores sean iguales entre sí y sean iguales a Qref, este término de acá vale 1. ¿Lo vieron todos? ¿Quieren que lo repita? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Ok, con mucho gusto. Vean que el problema es que si yo deseara, digamos, generar una iCopy igual a 3 iref, lo voy a hacer por aparte tal vez para que sea más fácil. A mí me dicen, tiene una corriente iref, ¿ok? Y yo necesito una corriente de copia que sea igual a 3 veces iref. Por las fórmulas que conocemos de elementos activos, yo estaría tentado entonces a agarrar este circuito, digamos, y poner un transistor Q1 que tiene un área, su área de emisor es igual a 3 veces el área de emisor de Qref. Esa sería, digamos, mi aproximación teórica, ¿no? Porque yo sé que, recordemos de activos, IS es proporcional a el área del emisor del transistor. ¿Ok? Sin embargo, puede ser que esto no sea fácil de conseguir, ¿verdad? Puede ser que yo no encuentre, o sea, es difícil, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber si el transistor es no 3 veces, ¿verdad? Es un asunto de fabricación, ya está hecho, ¿verdad? Entonces no es tan fácil. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente, recordando la ley de Kirchhoff. Puedo decir lo siguiente, no, lo que voy a hacer es que me voy a comprar 4 transistores iguales. Q1 igual a Q2, igual a Q3, igual a Qref. Y lo que voy a hacer es que voy a agarrar el transistor Qref, lo voy a pegar como diodo, ¿verdad? Y le voy a poner en paralelo esos 3 transistores. Así. Esto de nuevo les digo, esa rayita lo que quiere decir es que todas las bases están cortocircuitadas. Y voy a agarrar estos 3 transistores, Q1, Q2 y Q3, y los pego en paralelo. ¿Qué quiere decir? Pego la base en paralelo, les pego el colector en paralelo, y obviamente el emisor está en paralelo. Pero la base además se la pego al diodo. Fíjense que todos estos 3 transistores comparten el mismo Vx. ¿Todos ven por qué comparten el mismo Vx? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Vean que es el mismo. Este nodo es el mismo para todos, ¿verdad? Y la Tierra es la misma para todos. Entonces, todos tienen el mismo Vx. Entonces,
Los 3 transistores tienen una I-copy. 1, 2, 3. Tienen una I-copy que es igual a IS ref exponencial de Vx por Φ. ¿Está claro? ¿Verdad? Y entonces, y si yo los pongo en paralelo, pues es claro que por aquí, ¿verdad? Si por aquí va I-copy, y por aquí va I-copy, y por aquí va I-copy, por acá va 3 veces I-copy. Ahora sí, Listo, profe. igual ahí vamos a hacer prácticas, no se preocupen. Entonces, esa es una manera en que yo puedo generar copias escaladas, ¿verdad? Yo puedo hacer que mi transistor conduzca más de lo que me da IREF. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. Ahí está la respuesta. Me suelta, digamos, ya en bonito, ¿verdad? Sin tan mala letra, ¿verdad? Ahí tienen el circuito, ¿verdad? Que está escalando, ¿verdad? Entonces, si yo quiero una copia n veces IREF, lo que tengo que hacer es poner n transistores en paralelo. Ahora, si a mí me dicen, no, tiene que escalar para abajo la corriente, ¿cómo harían? ¿Cómo proponen ustedes? Ponerlos en serio. Serio, sí. Ok, eso sería una buena aproximación, pero si yo los pongo en serie tengo un problema. Fíjense que si yo los pongo en serie, digamos, ok, aquí tengo el transistor conectado como diodo. Fíjense que si yo los pongo en serie, Vx solo está definida para el primer transistor, ¿verdad? Formalmente. Los otros tienen otras tensiones base emisor, ¿verdad? Entonces, sí funciona, de hecho, digamos, en el cascodo se utiliza a veces, perdón, el cascodo, bueno, de hecho es un cascodo, pero en el MOSFET se utiliza a veces esa configuración serie, pero el problema es que solo este transistor en realidad tiene definido su Vx igual al de este transistor de acá. Entonces eso genera un problemilla, digamos, de mismatch, que vamos a hablar la clase que viene, o sea, no, la copia no es muy buena, o sea, la copia es imperfecta, ¿ok? Entonces, en realidad, lo que se hace en este caso, se prefiere, es más bien poner en paralelo ese transistor, subdividirlo. ¿Ok? Esto, como les digo, a veces se hace, pero no es, tiene errores, genera errores. Entonces, normalmente, si yo quiero escalar para abajo, lo que hago es más bien poner en paralelo el transistor QREF. Porque fíjense que entonces la corriente de referencia se me parte en 3, ¿no? Y en este caso Q1 es igual a QREF, ¿no? También. ¿Lo ven? ¿Ven por qué también se produce este escalamiento así, para abajo? Fraccionamiento, más bien. La corriente IREF se parte en 3. Si estos 3 transistores son iguales, deberíamos tener un tercio, ¿verdad? De IREF por cada uno de esos transistores, ¿verdad? Y Vx, en este caso, Vx de los transistores, de los 4 transistores es el mismo, ¿no? Entonces, no hay problema. Entonces, en el escalamiento fraccional, aunque se pueda hacer de la otra manera, como ustedes sugirieron, tienen algunos errores de segundo orden que no se pueden compensar muy fácil, se prefiere hacer de esta manera, escalamiento fraccional. Entonces, ahora lo que toca es hacer un ejercicio, pero ya estamos, ¿no? Ya, yo creo que ya es hora de ir parando, pero este ejercicio lo vamos a arrancar la clase que viene, ¿ok? Vamos a arrancar con este ejercicio, lo vamos a resolver y luego vamos a terminar con MOS, que van a ver que es más fácil todavía que el BJT, hacer copias, y con eso vamos a cerrar el tema de examen, ¿ok? Entonces, quedamos hasta acá, recordemos que hay que entrarle a este ejemplito, ¿verdad? Vamos a ver que es muy fácil. Y luego vamos a hacer otro. Y
Luego terminamos con MOSFET, espejos de corriente MOS, y con eso terminamos la materia de examen. Bueno, gente, estamos entonces. Profe, una preguntita. ¿La Sí, consulta el martes a qué hora era? ¿Perdón? ¿La consulta el martes a qué hora es? Bueno, en realidad es en la tarde, ¿verdad? De 1 en adelante. Usted me manda ahí eso sí, mándeme un correo como para saber exactamente a qué hora lo atiendo. De Ok, 1 en perfecto. adelante. Bueno, no, perdón. Ahora que me acuerdo, yo puede que tenga una cita el martes en la tarde. Pero entonces le puedo dar la consulta en la mañana o por ahí de las 5 de la tarde. Perdón, se me había olvidado que tengo una cita con mi mamá que no puedo pasar por alto. Todavía no la tengo confirmada. Entonces, por favor, si tienen consulta, escríbanme en estos días y yo les confirmo a qué hora, ya sea o temprano en la mañana o por ahí después de las 5. ¿Está bien? Listo, profe. Listo, disculpe, mami, se me había olvidado que me acordaste, William. Bueno, ahí estamos. Nos vemos entonces. Bueno, profe, Gracias, gracias. profe. Luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Chao.